¿Qué tal? ¿Qué tal amigos del Partido Libertario MX? ¿Qué tal amigos de El Futuro es Libertario? Esta noche queremos platicar con ustedes acerca de las últimas elecciones estatales en 6 estados y de cómo el libertarismo, de cómo los movimientos liberales y libertarios pueden tener una injerencia a futuro en esta clase de elecciones. Esta elección estuvo marcada por tres signos muy importantes que son los que queremos plantear el día de hoy. Eh, el primero de esos signos es la interferencia grosera, constante del Estado, en específico del Estado federal, del Estado del presidente de la República, de Andrés Manuel López, y de todo su gabinete, interviniendo groseramente a cada momento en todas las elecciones, pidiendo permisos, faltando a sus obligaciones y a su trabajo, y metiéndose a hacer discursos e intervenciones, lo que vimos, además de que seguramente hubo intervención en dinero. Entonces, ese es el primer punto que queremos intentar entender. Así va a ser el 24, así va a ser la elección en el Estado de México en el 23. Tenemos mucho por delante. Y entender que toda esta grosera intervención, no puedo dejar de decirlo, tiene mucho que ver con lo que la gente le pide al Estado que haga por ellos. La gente elige estados obesos, elige estados intervencionistas, elige estados paternalistas, con la esperanza de que se les dé regalado muchísimas cosas. Piensan que el dinero que el Estado recupera de algún rico que ellos se imaginan como si lo hubiera dibujado un monero del régimen, así gordo y con sombrero de copa, fumando un puro, se imaginan que todo ese dinero viene de allí y no tienen la idea de que el dinero que lo están sacando viene de todo el pueblo y en especial de una clase media a la que cada día están fregando y fregando más, y que el día que se canse, bueno, tendrá que responder adecuadamente, y esa es chamba de nosotros, intentar responder. Ese es el segundo tema, qué público está votando a estos políticos que se piden elegir. Y el tercero es cuánto se fortalece el Estado, cuánto se va fortaleciendo todo el régimen. Y por último, ese tema nomás lo dejo ahí, y por último, el fortalecimiento del narco, de la relación entre narco y Estado. Y digo narco por poner al más grandote de todos los elementos del crimen organizado, aunque sabemos que la parte de narcotráfico es una parte y tienen un montón de otras cosas. Entonces, esos son los temas. Esto es Café entre Libertarios. Corre la intro. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Bienvenido, Fer. Preséntate, por favor, dinos tus redes, dinos dónde te encontramos. Tal, Rubén. Bueno, ahí me encuentran con mi nombre completo en Facebook, ¿no? Y soy músico, trovador, y me encuentran igual en cualquier plataforma. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Gabriel Vázquez. Me encuentran en Twitter como @GVE
68. Y también me pueden buscar ahí con mi nombre completo y aparezco, Gabriel Vázquez Escalona. Soy maestro universitario y bueno, también trabajo en la iniciativa privada. Excelente. Y yo soy Rubén Flores, voy a estar moderando el día de hoy y me encuentran en Twitter como Rodión Romanov. Bueno, pues ahí están los temas. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó este domingo? Bueno, no el domingo, sino desde antes. Vamos empezando. ¿Cómo vieron la intervención de Andrés Manuel, Claudia, el señor tabasqueño que parece que trae un gancho por columna vertebral? ¿Cómo vieron la intervención de todo el aparato del Estado ahí en las elecciones? Te tocó muy cerquita, Fer, estás en Aguascalientes. Sí, lo gocé. ¿Cómo lo viste, Fer? Pues, fíjate que es una cosa bien chistosa porque, pues vamos a decirlo tal cual, ¿no? El morenismo se escuda en los otros también lo hicieron, los otros robaron más, ¿no? La intervención del Estado siempre ha estado ahí, solamente, y es una narrativa, parece como el niño chiquito, el bully, ¿no? No el bully, como el gandallita del salón, estamos jugando fútbol y como todos queremos jugar y él dice, no, me toca, me hizo falta y le das chance, ¿no? Para poder seguir jugando y lo hace cada vez, hasta, y se roba algunos goles, ¿no? Entonces, si existe la posibilidad de que el presidente viole la ley electoral frente a todos, es porque también los legisladores de oposición, antes de que existiera Morena, no quisieron blindar el Estado en ese sentido, ¿no? No quisieron, es una chance que se permitieron todos y que solamente López Obrador está dejando en claro que lo puede hacer cínicamente porque no hay ningún candado que se lo impida. O sea, ¿por qué lo hace? No porque no lo vayan a perseguir, sino porque en realidad la impunidad está garantizada porque no se ha trabajado en el Estado de Derecho y en el Estado de Derecho, sobre todo en esta parte de primero la igualdad bajo la ley, ¿no? No es lo mismo la ley aplicada al presidente, al político, que al ciudadano. Y en otro aspecto, porque no tenemos una judicatura autónoma. ¿Qué es una judicatura autónoma? La judicatura es la que se encarga de enjuiciar a los jueces, ¿no? De revisar a los jueces. Y aquí, en este caso, el presidente de la Suprema Corte es también el presidente de la judicatura. Entonces, pueden actuar, pueden no actuar, ¿no? Y ellos mismos se revisan. Eso lo vería yo ahí. Esperábamos mucho de la transición del 2000, ¿no? Bueno, ahí perdimos mucho. En el 2000 hubo la oportunidad de veras empezar a transformar todas estas cosas. Tenía un montón de capital el señor Fox y lo echó a la basura en meses, en tristes meses. La diferencia principal con eso es que muchos que votamos por Fox empezamos rapidísimo a voltear, a decir, oye, no está bien, y ahorita no se ve eso de parte de los morenistas, ¿no? ¿Tú cómo viste la elección, Gabriel? Bueno, nada que me sorprenda, ¿no? O sea, bueno, Primero. el cinismo tan grande, eso sí sorprende, ¿no? Como que más bien no es nada que no hubiéramos visto, sino que lo estamos viendo ahora a una escala mayor, pero no sorprende, son los mismos. Es el viejo PRI que hacía sus mañosadas de salir con carro completo, de hacer ¿cómo se llama? De llevar a la gente a votar, de coaccionar con los apoyos, con las ayudas. Antes eran diferentes, ¿no? Antes con los apoyos al campo, antes de otra forma, con los permisos de los taxistas, con los permisos de los ambulantes, pero de alguna forma el viejo PRI presionaba, ¿no? Por la forma del corporativismo. Son los mismos. O sea, son expriistas que están en Morena, reciclados. Si vemos a los candidatos que puso Morena, pues los nuevos gobernadores electos, varios vienen de las filas del PRI, ¿no? Algunos hasta con 37, 38 años de antigüedad del partido, como Médico Villarreal en Tamaulipas, ¿no? Entonces, pues traen las mismas mañas. ¿Qué falta?
En ocasiones anteriores, por ejemplo, hablamos de Fox. Cuando Fox hablaba o defendía algún candidato, lo callaba Andrés Manuel y cállate chachalaca, y había un contrapeso fuerte en la oposición que, digamos, limitaba al presidente. Inclusive, pues tanto en tiempo de Fox como en Calderón, pues estuvo el Congreso, no estaba del lado del presidente, estaba en contra del presidente, no era su partido la mayoría del Congreso, ni Cámara de Diputados ni senadores. Entonces no pudieron avanzar mucho sus iniciativas, los frenaron mucho, ¿no? Especialmente el Partido de Revolución Institucional se dedicó a frenar todo lo que salía, todas las propuestas de Acción Nacional, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Son los mismos del PRI, renovados, reciclados, con su nueva cara que es morena, con las mismas mañas, coercionando el voto. Pero ¿quién ganó? ¿Quién fue el verdadero ganador de las elecciones? Decían que que el presidente se iba a llevar 6 de 6, que si no se llevaba los 6, pues iba a perder, que la oposición se iba a llevar 2, que aspiran a 2 o a 3 gobernaturas. Pero bueno, yo siento que aquí el gran ganador fue un abstencionismo tremendo, donde en Oaxaca y Quintana Roo estuvo alrededor de cerca del 60%, donde en los demás estados estuvo entre el 45 y el 50% el abstencionismo. O sea, el abstencionismo se llevó todas las gobernaturas. Si el abstencionismo tuviera, los que no votaron, al no votar, saldría algún ganador, ese ganó, ¿no? En el juego del maratón, pues ganó la ignorancia. O sea, todos perdimos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no está saliendo a votar? Y yo creo que son dos situaciones principalmente. Uno, apatía de mucha gente que no cree que pase nada, que sirva de nada el salir a votar, que cree que todos son iguales. Por un lado, la apatía, y por otro lado, una mezcla de ignorancia con todos nos va a ir igual, no sé, como que dejarle la decisión a otros, ¿no? Y donde vemos más abstencionismo, pues es en los estados más pobres y los más ignorantes, ¿no? Como en el caso de Oaxaca. Grave, porque ahora el presidente va a tener 22 gobernadores, con 22 presupuestos estatales, con 22 poderes ejecutivos estatales que van a tener una injerencia fuerte en las elecciones del 24. Entonces, lo veo muy grave. Grave que, aunque haya denuncias en contra de la participación del Estado, de los gobernadores de posesión, de Morena, de los mismos funcionarios, a todas luces hubo muchos recursos públicos utilizados y están en impunidad total, ¿no? Entonces, como decía Rubén, o sea, hay una impunidad total y absoluta, ¿no? El presidente es el primero en violar la ley, entonces todo el gabinete se siente en libertad de violarla porque no les va a pasar nada. Como mexicanos libertarios que somos, que aspiramos a un país más justo, que proteja al individuo, que proteja las libertades, pues yo siento que corre mucho riesgo nuestra libertad, la libertad de propiedad, la libertad de expresión, la libertad del individuo, y tenemos que trabajar en, pues, concientizar a la gente, ¿no? O sea, tratar de despertar a las personas y hacerles conscientes de que es mucho lo que se puede perder. ¿Y por qué ganan los mismos? De los poquitos que votaron, pues votaron por los candidatos oficiales. Pues en una parte, lo decía muy bien Fernando, ese estado paternalista que queramos que nos ayude, que nos venga a resolver la vida, ¿no? Entonces, todos roban, pero estos por lo menos me dan algo. Antes nadie me daba nada y estos me dan algo. Entonces, pues si van a robar, pues por lo menos que compartan lo que se roban. Yo creo que es un poquito el pensamiento, ¿no? de un sector grande de la población que, pues por las ayudas, por las becas, siguen votando, algunos amenazados y otros bien conscientes y bien, ¿cómo se llama? Absolutamente deseando lo que ganen, por tener un gobierno que ellos lo consideran un poquito aliado, ¿no? Un tipo Robin Hood que les roba a los ricos y le da a los pobres. Y no se dan cuenta que no le está robando a los ricos, le está robando a todos los mexicanos, ¿no?
con la luz cada vez más cara, la gasolina cada vez más cara, los impuestos altísimos, y los impuestos no solamente que están altísimos, sino que no vemos una contraprestación. Cada vez hay menos medicinas en el Seguro Social, cada vez el servicio está más pésimo, las carreteras arruinadas, no hay ni siquiera la seguridad de poder ir de un estado a otro sin que te agarre un retén del narco. No hay, o sea, las funciones del Estado no se están cumpliendo y pagamos muchísimo de impuestos, ¿no? En un tuit de Salinas Pliego de esta semana decía que los 136 días que llevaban del año son los 136 días que trabajamos para Hacienda, para pagar el ISR y el IVA, y que a partir de ese momento, pues ya empezamos a trabajar para nosotros. Imagínense, o sea, prácticamente la mitad del año se nos va a trabajar para pagar impuestos. Y porque entre el 35% de ISR y el 16% de IVA que pagamos con lo que nos quedó, se nos va el 50% de nuestro sueldo en impuestos. Tenemos impuestos como los de, no sé, Dinamarca o de algún país de esos desarrollados, pero no tenemos los servicios, no tenemos ni las carreteras, ni la infraestructura, ni los servicios de salud, ni las universidades. Entonces, bueno, estamos hablando de elecciones, ¿verdad? Ya me fui con los impuestos. Pues es el problema, que la gente piensa que el dinero sale de las bolsas del gobierno, como si el gobierno generara dinero, y no, el dinero lo generamos los ciudadanos. Entonces el dinero sale de los ciudadanos para pagar esos apoyos que la gente tiene miedo de perder. Y si seguimos así va a pasar lo que ha pasado en otros estados, donde llega un momento donde el apoyo ya no te sirve de nada, porque los 3,000 o 4,000 pesos que les den no van a valer nada, no puedes comprar nada con ellos con una inflación gigante, ¿no? Entonces es mi primera reflexión, digo, desde la participación del Estado totalmente abusiva, totalmente impune, totalmente... Pero ¿por qué la oposición no la critica? ¿Por qué la oposición no alza fuerte la voz en contra? ¿Por qué no hay nadie reclamando? Y pues es muy claro, porque el primero que levante la voz le va a salir la unidad de investigación fiscal, le va a salir ¿cómo se llama? La Procuraduría, la Fiscalía General de la República, le van a fincar algún cargo, le van a encontrar algún muertito, y entonces por eso la oposición está calladita, ¿no? Porque muchos han de tener cola que escondida por ahí, algún video, algún audio, entonces pues todos calladitos ante la injerencia del gobierno federal. O no sé ustedes cómo ven. Ya pintaste todo el panorama perfectamente oscuro que se viene. Sí, así está el asunto. Me gustaría redirigir este panorama tan negro a empezar a pensar en la alternativa. Intentemos apurar un primer intento de alternativa. Pensemos cómo construir oposición, específicamente hablando de temas partidarios, electorales, tal. No hablemos, a lo mejor es un tema que está incluido, pero no de ciudadanía, sino exclusivamente de oposición. ¿Cómo construyes una oposición? Yo siempre les digo que en la selección mexicana, como que andamos escogiendo al que anda jugando bonito y ahí lo vamos alineando y en la opinión del director técnico, pues eso, ya con eso hace un equipo. Y yo digo que tendríamos que empezar al revés, ¿no? Empezar a diseñar, bueno, si el mexicano es bueno para correr y dar pases, entonces necesito 5 pasadores y necesito 2 rematadores y necesito 3 correlones y empezar a construir entonces a partir de las funciones, de los puestos, de lo que se podría hacer, ¿qué le tendríamos que poner a una oposición que sí funcione? ¿Qué le pondrías, Fer? Coherencia, ¿no? Coherencia. O sea, más allá de que ganó el abstencionismo, ¿no? Las alianzas políticas que se pueden entender en el sentido del monstruo que se nos viene es todavía peor que el PRI, pero el PAN aliado con el PRI y el PRD es una aberración, no es una aberración intelectual, es meritoria de la excomunión misma, ¿no? Porque la causa
eficiente y formal, no la formal, la eficiente del panismo es justamente el cardenismo corto de miras, ocurrente, ingenuo, ¿no? Una ideología romántica bien estilo, ¿cómo le podríamos decir? Decimonónica, ¿no? Rousseau, primero los pobres, la misma idea. Y hay que recordar que el fundador del PAN, por ejemplo, es el mismo que diseñó el ISR, ¿no? ¿Por qué no lo cambiaron desde 1920 y tantos, desde antes de los años 30? Pues por lo mismo que los últimos monumentos de México solo los hizo don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, ¿qué es Morena? Pues que es el PRD, que es el PRI, son la misma cosa, pero revolcada, ¿no? Son los caciques peleándose por el dinero y el poder, ¿no? ¿Y qué entonces, qué le venden a la gente? Porque más que pensar en qué ganó Morena, hay que pensar en qué perdió Morena, dónde no pudo entrar, ¿no? A mí me encanta la frase de Paco Ignacio Taibo II con esa cultísima, porque no le puede uno negar la cultísima, y pues su finura personal, ¿no? Les tocó doblada, camarada, porque aquí perdieron con el 55%, ¿no? Y me decían mis amigos de izquierda, es que la gente sigue, ¿cuál es esta cosa de los de izquierda que están enajenados, ¿no? En el sistema. Y le digo, no, papá, sí que son libres. Y me dice, pero no son libres. Le digo, sí, sí son libres. Porque aquí, a lo mejor tenemos un lugar que se llama, que le dicen Ciudad Gótica, ¿no? Pero es Ciudad Gótica sin Batman, ¿no? Es así, te metes ahí a las 2 de la tarde. Pues puede que no salgas completo. Pero también es cierto que si te sales a las 3 de la mañana y vas por el centro caminando, incluso vas borracho y vas así como caminando, pero tú vas tranquilo, lo más seguro es que llegues a tu casa con bien. Y donde puedes estar libremente por todas partes y tu negocio seguramente estará bien, pues empiezas a progresar. O sea, las ideas de los libertarios no están, no son, como decían con un amigo que me argumentaba, ¿no? Desde la izquierda, me decía, es que el capitalismo causa pobreza, y le dije, pues sí, es como cuánta oscuridad produce el foco cuando lo prendes, babas, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la oposición? Yo creo que se construye con coherencia, ¿no? Lo voy a poner un ejemplo facilito. La diferencia entre Quintana Roo, que pertenecía al PAN, y Yucatán. ¿Por qué Quintana Roo se perdió tan fácil y por qué Yucatán seguramente no lo va a perder el PAN? Porque hay que ver el nivel de seguridad que tiene Yucatán y cómo cambió cuando entró el panismo y se puso peor. Así lo dejaría. La coherencia se da entre como una correspondencia entre las ideas y las acciones. Entonces, así lo entiendo y creo que así también lo estás planteando. ¿Cuál es esa idea? ¿Cuál es esa idea a la que nos tiene que llevar la acción? Suponiendo que la idea sea la que genera la acción, ¿verdad? O a lo mejor es al revés y tú me dices, no, es que es la acción por la que tenemos que empezar. No, primero es la idea. Primero es la idea. ¿Y cuál es esa idea? ¿Cuál es esa idea en la que tenemos que ser coherentes? Nosotros como libertarios, la idea, ya en el gobierno la idea es primero seguridad y justicia. Pones el énfasis en cualquier otra cosa y todos los recursos que destines a la otra cosa no van a funcionar si no tienes seguridad ni justicia. Aunque... va a la educación, no tienes seguridad y te van a robar los pizarrones. Pones salud, no tienes seguridad. Bueno, pues vean, aquí hay un gobernador que terminó en la cárcel por un tomógrafo, que nunca llegó. ¿Tú cómo ves, Gabriel? ¿Cuál sería tu once ideal? Mi once ideal. No es cierto. ¿Cuál sería la forma de alinear esto? Sí. Bueno, yo creo que necesitamos trabajar de aquí al 2024 para presionar a los partidos a que se abran a los ciudadanos. Yo creo que hubo mucha presión hacia los partidos con lo de la ley de electricidad, con la reforma eléctrica, para que la oposición no votara a favor.
Y fue una presión que empezó en las redes sociales y fue fuerte en las redes sociales y se logró unificar a todos los partidos de oposición y que no apoyaran la reforma eléctrica, ¿no? Entonces yo creo que con esa presión hay que exigirle a los partidos políticos que no pongan candidatos impresentables, que metan candidatos de la sociedad civil, buscar personas que no tengan cola que les pisen, ¿no? Ahorita están todos calladitos, porque al que habla le cortan la cabeza, le sale la UIF, le sale la Procuraduría y si no tienen cola se las inventan, ¿no? Entonces, pues va a ser una lucha no de David contra Goliat, porque de alguna forma David tenía una onda y a la distancia tenía una ventaja, porque no iba a ser un cuerpo a cuerpo contra Goliat, ¿no? Entonces, cuando decimos es una lucha de David contra Goliat, no, David no tenía tantas desventajas como se quiere creer, ¿no? Y menos a una lucha de distancia donde con una buena puntería, una buena onda, se pudo matar al gigante. Pues necesitamos a lo mejor eso, ¿no? Una buena onda, una buena herramienta que nos ayude para tirar a este gigante. Pero hay una frase que me hace mucho ruido y que siempre se me repite, me repite, me repite, y es una eterna pesadilla, que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Somos un pueblo analfabeta, somos un pueblo ignorante, somos un pueblo y estamos gobernados por un gobierno tan malo como sus ciudadanos, ¿no? Sí, O como un sea, reflejo perfecto del mismo pueblo que... desgraciadamente, si te para el tránsito, ¿qué es lo que hace la mayoría? Sacar su ¿Cómo nos billetito de podemos 200 arreglar? pesos para que no te haga perder el tiempo de ir a pagar la infracción o probablemente porque también, además de esa infracción, no has pagado el refrendo o tienes alguna otra cosa pendiente y te va a salir muy caro. Entonces, la eterna frase del que no es tranza no avanza, ¿no? No queremos pagar predial, no queremos pagar esto, queremos todo por la libre, no hacer fila. Entonces, hijos, es todo un tema de educación ciudadana para poder exigir más a los gobiernos. Y una persona que recibe una beca, un dinero, una ayuda, y dice, todos roban, pero ustedes me dan, pues difícilmente va a tener otra manera de pensar, ¿no? De votar por otro. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué en Aguascalientes pasó algo tan diferente con lo que pasó en los otros estados? Pues yo siento que porque Aguascalientes primero, hay menos ignorancia, hay menos analfabetismo, la gente está más educada. Y segundo, hay una concentración, la concentración de mucha gente viviendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, yo creo que en las ciudades, como pasó en el Distrito Federal que perdió la mitad del Distrito Federal Morena, yo creo que en las ciudades, en los centros de población urbanos grandes, es donde podemos dar la batalla, ¿no? Donde se puede revertir este resultado. Y pues no es imposible, sí es muy difícil, pero no es imposible. Si nos podemos saber, hace 4 años, ¿cuántas gubernaturas tenía Morena? Y sin embargo ganó la elección nacional, ¿no? Entonces, creo que tenía 0 gubernaturas Morena. Cuando ganó Y en ganó el la 18, elección. sí, tenía 0. 0, ¿no? Entonces, ahora dice, no, es que tiene 22 gubernaturas, la tiene ganada la elección federal. Pues quién sabe. Y una cosa que no debemos descartar, que también, ¿cuál va a ser el gobierno, perdón, cuál va a ser la alineación que tenga el partido oficial? Por muy buena alineación que tenga, no va a jalar, no va a tener el impacto que tiene un Andrés Manuel, ¿no? Entonces, también empezamos a ver qué pasó en Durango, ¿no? Desde un pleito entre todos y dicen que pues, ganó la posición, no fue más bien porque se pelearon los de Morena, ¿no? Entonces yo creo que también viene una pelea interna dura entre las corcholatas del presidente y yo creo que se van a hacer pedazos. Se van a Entonces, canibalizar.
no va a haber un bloque fuerte, grande como el que había en el 2018. Yo creo que va a haber quien quiera jalar agua para su molino. Yo no descarto la posibilidad de que haya tres candidatos del oficialismo, o sea, que al final de cuentas se vaya uno por Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano y el Conde Pátula por Morena y a lo mejor hasta Noroña por el PT, ¿no? Ese es mi pronóstico. Entonces se dividiría las fuerzas. ¿Por qué? Porque no hay una unidad alrededor de nadie, ni Sheinbaum, ni Monreal, ni Noroña, que hacen coalición con todos los demás, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una pelea de todos contra todos. Y pues, al estilo del viejo PRI, vamos a tener un fantástico año Hidalgo, el 2023, donde se van a llevar todo, ¿no? Entonces, recordemos que el PRI en tiempos de Salinas, en su cuarto año, tenía un 60% de aprobación, tenía prácticamente todas las gubernaturas, creo que tenía 2 o 3 gubernaturas que no tenía y todas las demás las tenía, y sin embargo perdió la elección, ¿no? Claro, se cayó el sistema y pasaron muchas cosas, pero la elección la perdió, ¿no? Entonces, es interesante lo que pasar. ¿Qué pasa? Pues que ahorita no tenemos un Maquillo, ¿verdad? No tenemos un Cuauhtémoc Cárdenas en la oposición que jalen gente. Entonces, está difícil. Sí, no. Déjame hacer un par de reflexiones de lo que dices y creo que conecta bien con lo siguiente que tendríamos que tratar. Primero, mencionabas la parte de la reforma eléctrica y a mí me parece que además de la lucha ciudadana que se logró, que se reflejó en ese voto en bloque de la oposición, creo que no se hubiera logrado, y eso es algo que había expuesto aquí, si no me equivoco, en algún otro episodio, no se hubiera logrado si Bartlett no hubiera estado en la CFE. Hubiera habido manera de convencer a muchos de la oposición de los beneficios, estoy haciendo comillas para los que nos escuchan en Spotify, estoy haciendo comillas, a muchos más de la oposición hubieran convencido de los beneficios de esta reforma eléctrica estatizadora, si no fuera porque el dinosauriote de Bartlett estaba del otro lado. Entonces tenemos por ahí un tema de narrativa fuerte, tenemos que crear de verdad a este ogro, explicar de qué tamaño es el ogro para que pueda avanzar alguna agenda que tenga posibilidades de convertirse en una oposición política, partidaria, etc. El segundo, mencionabas esta historia de David y Goliat, también hablando de narrativas, y les quiero recomendar por ahí, les voy a dejar en las notas del programa, hay una conferencia buenísima de Malcolm Gladwell que explica todas las ventajas que tenía efectivamente David para vencer a Goliat, ¿no? Y de cómo tenemos que cambiarnos este chip de que David era el débil. En realidad, Goliat era un soldadote de infantería de a pie, y David pues era un francotirador o el equivalente de aquel tiempo, ¿eh? Era un sniper, era un francotirador, era un artillero peleando contra uno de infantería, no tenía posibilidad Goliat, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar esa narrativa y ese es el siguiente tema que me gustaría plantearles. ¿Cuál tendría que ser esa narrativa? O si ustedes ya se han imaginado cuál es esa narrativa, cómo explicar quién es el malo y quién es el bueno en esta luchita que vamos a tener. ¿Ustedes cómo lo explican? Pues yo creo que una narrativa que funcionó en el 2006 fue comparar a AMLO con Chávez, ¿no? En la publicidad. Entonces, El peligro para yo creo México. que exactamente. Entonces, una posible narrativa sería compararnos con Venezuela, ¿no? Comparar cómo los cambios que se han hecho han sido para acercarnos a Venezuela, cómo el partido está más del lado de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba que con los gobiernos progresistas, con el gobierno de Estados Unidos, que prácticamente es donde van nuestras exportaciones y nos vienen la mayoría de
trabajo que se produce en México, ¿no? Nuestra principal actividad es la exportación, que más recursos nos trae, y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, con el que comerciamos el 80% de nuestras exportaciones, de nuestro comercio internacional, el 80% es con Estados Unidos. El 25% de su Producto Interno Bruto es por exportaciones. Entonces, yo creo que por ahí podría ir un poco la narrativa, ¿no? ¿Tú, Fer? Fíjate que hay una cosa bien padre en política. Todos los partidos políticos son necesarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes desapareció el PT y el Partido Verde. Y cada vez que se pierde un partido político es como una lengua que se pierde, es un pedazo de la población, un porcentaje de la población que se queda sin voz. ¿Por qué? Porque también se vale dentro de la libertad el escoger trabajar de un modo no productivo en absoluto, ¿no? ¿Cómo? Sí. Si yo decido irme a la selva y vivir de los mangos y estoy a todo dar en mi terreno y me la paso bien, ¿verdad? Y alguien me dice, oye, es que yo quiero poner un hotel ahí, pues a mí no me importa, ¿no? Yo quiero seguir viviendo con mis cosas. Se vale vivir y querer vivir como uno quiera. Y los partidos políticos, querramos o no, así como los gobiernos son reflejos del pueblo en el que los elige, los partidos políticos también suman las voces de los que piensan igual que ellos, independientemente de las críticas que podamos hacerles, ¿no? Bueno, ¿cuál es la narrativa que tenemos que hacer? ¿Cuál es la narrativa libertaria? ¿No? Déjame en paz, respeta mi vida, respeta mi libertad, respeta mi propiedad privada, ¿no? No, ¿cómo los impuestos que te pago son para que me cuides y para que me asegures que no me van a meter a la cárcel, ¿verdad? Sin presunción de inocencia. Entonces, esa es la narrativa que vamos a manejar nosotros. ¿A quién le vamos a llegar? Pues nada más en este gobierno hay unos cuantos cientos de miles de personas en prisión, ¿verdad? Sin juicio, que tienen familias cuyas economías han sido destruidas porque el gobierno, este gobierno y varios anteriores, no les interesa esa población. Estos gobiernos que no les interesa garantizar su seguridad permiten que atenten contra tu vida, contra tu propiedad, contra tu integridad, y además con impunidad, son millones de personas agraviadas, ¿verdad?, que van a estar de acuerdo con nosotros. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, no somos David, ¿no? Sí. Y el malo en esta narrativa no tiene que ser un ente malvado, es lo que me gusta de tu visión, es la arbitrariedad del Estado, que en todo momento tiene el derecho el día que quiera de quitarte tu propiedad, tu libertad, tu mera oportunidad de planificar tu vida. No la puedes hacer porque la miscelánea fiscal del año que viene no sabes cuál va a ser. Exacto. O sea, no sabes si el año que entra te van a quitar el 82% o el 4%, ¿no? O sea, una parte grande de la libertad es la definición de Hayek, que es esta intervención arbitraria contra contra la libertad, contra la oportunidad de acción que uno puede o no tener. Exacto. La gente cuando entienda que no le tiene que estar rogando a la izquierda, que puede casarse con quien quiera, entre 3, entre 5, ya no olvídate de dos sexos, de sexo distinto, ¿no? Te puedes fumar, fúmate el pasto si quieres, pues es tu cuerpo. ¿Quién soy yo para decirte que no? ¿No? Nada más me voy a asegurar que si estás diciendo que estás vendiendo pasto, ¿verdad? Y el otro se queja, no me vendió pasto, pues también se tiene que dar certeza jurídica. Vaya, que en realidad si pusiéramos en el marco, el opositor del libertarismo no es la izquierda, es la derecha, ¿no? Cualquier Es el que te quiere autoritarismo. imponer. Y la izquierda es la poesía, es el Robin Hood, es el voy a ayudar al pobre, pero no sé cómo le hace la izquierda que cuando ayuda al pobre lo desmadra, La más pobre. lo Sí. deja bien jodido. Y el pobre le agradece, no, espérate, deja. Sí. ¿No se acuerdan del...? Bueno, no agradece, pero ¿Sí? pide más Estado, pide más Sí, de lo mismo aunque esté hundiéndose exacto. más en el Y esos, hoyo.
me decía un amigo, mira los videos de la pobreza en Estados Unidos, toda esa gente adicta. Y le pregunté, ¿y tú sabes por qué esa gente que está ahí adicta y que se ve que tienen años ahí no se han muerto de hambre? No, se llama estado de bienestar keynesiano, baboso. Sí. Esa gente puede vivir sin trabajar porque llegan y les dan unos cuantos dólares que les alcanza para vivir y sobre todo para sus vicios. Sus vicios. Ujú. Y es una Y disyuntiva pues para yo eso. difiero contigo de que la derecha es el enemigo. El La derecha opositor, el opositor. ¿No? se parece mucho en sus extremos, ¿no? El totalitarismo, que tanto bien nos viene como de la extrema derecha como de la extrema izquierda, es el enemigo a vencer, ¿no? El que nos quiten nuestro derecho a decidir, a hacer, a ir y venir, que nos coarten. Entonces, yo creo que el enemigo es ese, ¿no? La falta de libertad, el que no podamos ir desde Mérida a Ensenada sin que nos asalten, sin que nos roben, sin que nos ultrajen. Y por un lado nos roban con unas casetas altísimas, ¿no? Y una gasolina altísima, impuestos a la gasolina, y por otro lado nos roba el crimen organizado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el enemigo. Y lo que comentabas, Rubén, sobre el fenómeno Bartlett en la ley, ¿no? Claro que fue impactante y tuvo mucha fuerza, pero hubo otro detalle que hizo que se envalentonara todos los partidos de oposición y votaran en contra de los designios del presidente. Fue el fracaso rotundo de la encuesta esta pitera de la revocación de mandato, ¿no? Eso fue lo que envalentonó a Alito Moreno y a los diputados del PRI para decir, no, no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que realmente aunque hayan ganado 4 gobernaturas de 6 ahorita, realmente no es que esté muy fuerte el oficialismo, es que no hay otra cosa. Es que si vemos, los ganaron con el 20% del padrón, o sea, es el apoyo que tienen, con todo el dinero, con todo el chantaje, con todas las esmañosadas, con todo, no pudieron tener más del 20-22% del padrón, que fue con lo que ganaron, ¿no? Con un abstencionismo de entre el 45 y el 60%, dependiendo del estado en el que observemos, entre el 40 y el 60%, dependiendo del estado, pues los estados donde ganaron más amplio fue con el 20 y tantos por ciento del padrón. Entonces, no están enamorando a nadie, no están convenciendo, están obligando, coartando a unos cuantos y a algunos fanáticos, ¿no? Que hay ahí, pero no son tantos. El problema es que la gran mayoría, es más de la mitad del padrón que no votó, pues no, no los enamora la oposición tampoco, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos una gran oportunidad como libertarios de, yo pienso que mucha gente es libertario sin saberlo. O sea, que odia la intervención del Estado, ahorita con lo de los vapeadores que quieren prohibir el fumar los cigarrillos eléctricos, o sea, odian que la gente te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer, con quién me puedo casar o qué no puedo ver, o qué programa de televisión sí puedo ver y cuál no. Entonces, pero no saben lo que es ser libertario, no conocen estas ideas de la libertad, y yo creo que es lo que hay que seguir insistiendo y seguir difundiendo, ¿no? Que hay otra opción, además de izquierda y derecha hay otra opción, ¿no? Que no es centro democrática, que es lo totalmente opuesto a el totalitarismo, que es el individuo, las garantías individuales, ¿no? El que te dejen ser. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y no está todo perdido. O sea, tenemos un 60% o bueno, si el 22, 23, 24% apoyo al oficialismo, pongamos entre un 20 y un 24%, pues tenemos un 76% por lo menos que no está a favor de ellos. Entonces, esos son los que hay que convencer, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con ambos y yo siempre les pregunto, cuando estoy platicando así acerca de qué es, que si es peor la izquierda o la derecha, les pregunto, en 1984, en el libro de Orwell, el gran hermano, el régimen, ¿qué era? ¿De izquierdas o de derechas?
Esa es una excelente pregunta, ¿eh? ¿De qué era? A ver. O en un mundo feliz, ¿de qué era? ¿De izquierdas o de derechas? Y pues tiene características de ambos, a fin de cuentas. ¿Y cuál es el tema? Pues ser totalitario. O sea, el totalitarismo es el que te termina por perjudicar. Y ambos tienen esta parte de controlar la cultura, controlar el discurso, que es muy de derechas. Y tienen esta parte de izquierdas donde sí, pero es que yo les doy a todos por igual, aquí nadie sufre, yo les doy, todos los medios los controlo yo, pero para darles, para que nadie esté sin descobijarse. Entonces, mira, el espectro político es tan maleable, tan perfectamente maleable, que pues, ese es el otro punto, y me gustaría irlos escuchando, con su cierre, con lo que pueden ir diciendo, pero eh, para cerrar me gustaría escucharlos. ¿Qué tiene el libertarismo que ofrecer a nivel político electoral, ¿no? Y yo lo que les diría, que es algo que le gusta mucho decir a Gloria Álvarez, por ejemplo, es: si tú quieres hacer una comuna, hippie comunista donde nadie sea dueño de nadie, dentro del libertarismo puedes hacerlo, pero en un régimen autoritario no puedes hacerlo. Entonces, esa libertad, si tú estás convencido de que esa es la mejor manera, está muy bien, nada más no me la impongas a mí. Nada más no me vengas a decir que porque tú crees que es la mejor, tiene que ser así para absolutamente todos, ¿no? Y ese es lo que el libertarismo puede ofrecer cuando hayamos corregido un montón de cosas, pero que tiene que empezar por el respeto a la propiedad y por la seguridad y justicia y tal, y por la reducción de la burocracia y un montón de cosas. Pero bueno, como un final más, como un spoiler muy adelantado, puedes armar tu vida como te dé la gana. ¿Qué tiene el libertarismo que ofrecer, a nivel electoral, a nivel partidista, a nivel de plataforma política? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, ¿no? De que cada partido es una voz. Y en el libertarismo caben todos los partidos porque caben todas las voces. Y como libertarios, pues queremos que el gobierno permita la creación de tantos partidos como ciudadanos quieran, pero que no los mantengan los ciudadanos, no los mantengamos, digamos, todos, o sea, que se financien solitos, ¿no? Que no sean financiados por el Estado. Entonces, si hay más partidos políticos, pues qué padre, ¿no? Pero que se mantengan a sí mismos. Entonces, en el libertarismo, como lo dices, Rubén, pues cabe todos, el que quiera vivir como hippie y vivir de los frutos que dan los árboles y no trabajar, lo puede hacer. Y el que quiera trabajar duro y amasar una gran fortuna, lo puede hacer, ¿no? No se impone la visión de nadie a los demás. Cada quien es libre de forjar su propio futuro, ¿no? Y eso es lo bonito del libertarismo, ¿no? De que no impone nada a nadie. Simplemente hacerte responsable de tus decisiones, o sea, la libertad de ser yo y mis decisiones, y yo soy responsable de lo que yo elijo, ¿no? Entonces, a Milei le preguntan, ¿tú estás a favor de la droga? ¿Qué pensarías que si fulano se droga? Que se meta toda la droga que quiera, siempre y cuando no tenga yo que pagar ni por su droga, ni por su sanidad, ¿no? Ni por sus centros de rehabilitación. Pero si se quiere fumar toda la droga que quiera, pues que se la fume, ¿no? Es libre de hacerlo. Y puede sonar egoísta, pero al final de cuentas, pues hay quien se droga con marihuana, hay quien se droga con alcohol, hay quien se droga con café, con cafeína, hay quien se droga bien, o sea, que simplemente la química que produce el cerebro al ver una obra de arte, al ver una sinfonía, el estado de trance que puedes entrar en eso, ¿no? Entonces, se tendría que prohibir también eso, porque es un estado de trance. Pues no, que cada quien sea libre de hacer con su vida lo que quiera y sin afectar a los demás, sin atropellar la libertad de los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que ofrecer como libertarios.
y bueno, pues exigirle al gobierno que se encargue de cuidar al individuo, la soberanía territorial del país y las propiedades de cada uno de las personas, ¿verdad? Esa sería la principal función del gobierno. Yo como cierre y para añadir algo, ¿qué ofrecería un partido libertario en el terreno electoral? Vaya, el Partido Libertario podría ser incluso, no necesita del poder ejecutivo. Necesitamos del Parlamento. ¿Para qué? Porque ser libre significa ser responsable. Y estoy seguro que todos los mexicanos están hartos de que no se hagan responsables y queden en impunidad. Y todos los que sufren injusticias tampoco sufren resarcimiento del daño. Y no necesitamos ser presidentes, ni presidentes municipales, ni gobernadores. Aunque tengamos a los diputados, se puede poner en la ley. Y ya no solamente, no, ahí sí no hay impunidad porque las leyes no la van a permitir, ¿no? Y desde el mismo legislativo también se le da la autonomía completa al judicial y se les reestructura para que puedan actuar ellos solitos. Porque ¿quién evitó que se investigara la evolución patrimonial de Bartlett? Morena. ¿Quién evitó cuando fue lo de la chica esta que fue quemada por un exdiputado priista, quién evitó que se le investigara de principio? Los diputados priistas, ¿no? Entonces, ellos siempre se van a cuidar las espaldas. ¿Y qué queremos los liberales? Que se hagan responsables cada quien y en la ley esté. Eso sí se puede hacer. Súbita y así. Este domingo vimos un ejercicio otra vez del aparato del Estado moviéndose por acumular poder, por controlar burocracias, por controlar presupuestos, por controlar personas a través de esas cosas. Entonces lo que tenemos que aspirar es a un gobierno que no tenga a la mano ni la herramienta, ni el palo, ni la zanahoria con la que te está controlando todos los días. Ese estado se llama minarquismo, en un futuro muy lejano se llama un anarquismo, pero bueno, digamos que es esta parte a la que esperamos primero, que es este minarquismo, es ese estado que no tiene ni el palo ni la zanahoria con el cual fregarte para que votes por él, para que le sigas dando poder, para que siga creciendo esa burocracia. Entonces empezamos hablando de la elección y terminamos hablando de lo que vemos como ideal, pero es que todo es parte de lo mismo, todo es parte de esta misma historia. Pues bueno, yo nada más no me queda más que agradecer al Futuro Libertario, al Partido Libertario MX por estos espacios. Recordarles que estamos juntando firmas, que estamos armando la agrupación política nacional El Futuro es Libertario, y que posteriormente queremos ser un partido, y que, como bien decía Gabriel y como hemos repetido varios en este espacio y varios lo han repetido, a lo mejor eres libertario y no lo sabes, porque ese ser libertario no es más que responsabilizarte de tus acciones y tener la convicción y la capacidad de manejarte dentro de este marco legal donde no friegas al otro y conservas lo que es tuyo, permitiendo que el otro lo conserve. No es ningún secreto, no es ninguna cosa más oculta, aunque les guste alinearnos con derechas o izquierdas, o imaginarnos radicales y cargando AR-15 a todos lados. No va por ahí. Los invitamos a que sigan nuestros contenidos, sigan a Fer, sigan a Gabriel, vean ahí los contenidos que sube el partido para irnos entendiendo cada vez mejor, aunque sea de a poquito. Buenas noches, buenas tardes, buenos días donde estén, y recuerden que el futuro es libertario. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.